Bueno, vamos a empezar ya la sesión, este seminario que hemos organizado tanto en la Academia Sevillana de Notariado por una parte y la Asociación Española de Asesores Fiscales. Hemos hecho un acuerdo de colaboración entre las dos entidades porque la idea nuestra es hacer por lo menos cada curso un seminario de temas fiscales de interés para los notarios, lo que nos pueden ayudar mucho pues, los miembros de la asociación. Entonces, hoy tenemos a Marina García Hidalgo, que es la delegada territorial de Andalucía Occidental y de Extremadura, que va a hacer de la Asociación de Asesores Española de Asesores Fiscales, que va a hacer una introducción del tema de la tributación de las extinciones de condominio, y después también va a intervenir Javier Máximo Juárez, que es notario de Valencia y que es muy conocido entre nosotros por su colaboración en la página Notarios y Registradores, tratando temas de actualidad fiscal, de interés para nosotros, y que también pues, nos ha recordado en la reunión que hemos tenido a nuestro amigo y notario fallecido Joaquín Fejalvo, que durante mucho tiempo colaboró también en esa página, notario que fue de Lucena. Entonces vamos a intentar que las intervenciones pues, sean breves para que podamos, en este caso, tener algún tipo de debate. Lo que pasa es que aquí, no sé si está habilitado, Nuria, ¿si está habilitado el chat o no? Sí, para que podáis hacer preguntas si acaso al final de la intervención. Y bueno, doy paso a Marina García López para la exposición general de la cuestión. Bueno, muchas gracias, don Francisco, y es un placer volver aquí con vosotros al colegio. Gracias por las instalaciones, por la estupenda idea de celebrar un seminario en materia tributaria cada año, que la verdad es algo que nos une a los asesores fiscales y a los notarios, que estamos siempre planificando operaciones y estudiando por dónde nos puede salir la agencia tributaria. Y bueno, también decir que Javier Máximo, aparte de notario de Valencia y colaborar en la página Notarios y Registradores, es miembro de la EDAD y ha sido también miembro del comité de expertos en empresa familiar, que ha publicado numerosos trabajos, también publicaciones suyas en todo patrimonio, en todo sucesiones y donaciones, que son manuales, que yo creo que libros de cabecera más bien, y agradecerle que haya venido desde Valencia, porque para mí es uno de los, vamos, yo creo que de España el que más sabe de tributación de este tipo de extinciones de condominio. Nosotros habíamos pensado estructurar la exposición y el debate centrándonos en 4 temas fundamentales, haciéndolo lo más práctico posible. Como introducción, deciros que por qué hay tanta problemática y tanta casuística cuando hablamos de la fiscalidad de extinciones de condominio no empresariales, porque el tema de las comunidades de bienes empresariales daría para otro seminario, pero no es el que vamos a tratar aquí. Pues la problemática está en que, dependiendo de cómo califiquemos la operación, habrá una tributación por actos jurídicos documentados o por transmisiones patrimoniales onerosas. Habrá exceso de adjudicación que tributen o que no tributen. Y además podemos tener ganancias patrimoniales en IRPF. Por lo tanto, tú al proyectar una operación, haces tu estudio fiscal y piensas que lo que le va a suponer al contribuyente es una cantidad que, si después tienes una comprobación por parte de la agencia tributaria y te califica la operación de esta manera, pues la verdad es que el susto puede ser bastante importante para el contribuyente. El escenario que nos encontramos ahora mismo son numerosas consultas vinculantes, resoluciones de tribunales económicos administrativos y de jurisprudencia menor y del Supremo, que también tiene todavía muchas cuestiones pendientes de resolver en casación, que se contradicen entre sí. A veces, más que aclarar, nos confunden. Y al final, el sentir general que tenemos, asesores fiscales y notarios, es una enorme inseguridad jurídica a la hora de plantear este tipo de operaciones. Porque va cambiando además, si no por meses, por trimestres, como vamos a ver
hoy esta tarde. El primer tema del que vamos a hablar es distinguir cuando nos encontramos, porque la extinción total simple del condominio no nos plantea problemas en cuanto a su tributación, salvo que luego veremos alguna arista, que no se sujeta a transmisiones patrimoniales onerosas, salvo el caso de exceso de adjudicación, y en principio tributaría por actos jurídicos documentados. Pero ¿qué pasa con las extinciones parciales de condominio? Porque tenemos extinciones parciales propias, subjetivas u objetivas, que ahora hablará Javier, e impropias, que son las que nos pueden dar lugar a una permuta de cuotas y a una tributación por transmisiones patrimoniales onerosas y no por actos jurídicos documentados. Le doy paso a Javier para que haga una exposición. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí, porque además me trae recuerdos de fue donde me examiné en el año 86, ahí un piso más abajo. Y bueno, era realmente, pues da un poco de recuerdos, recuerdos gratos y recuerdos menos gratos, pero en todo caso es una satisfacción de ver cuando me queda en clase. En efecto, como bien decía Marina, estamos ante unas operaciones que realmente no deberían de tener la complejidad y la dificultad que ahora mismo tenemos, que se presentan. Porque yo creo que en todo este tema de las extinciones de condominio, las extinciones de comunidad, de las liquidaciones de aranceles, etcétera, pues realmente yo creo que hay que partir de dos axiomas básicos. Los axiomas son afirmaciones que no necesitan demostración porque se consideran evidentes. ¿Y cuáles son esos dos axiomas? Primero, que no hay un concepto fiscal autónomo de comunidad, ni de gananciales, ni de liquidación de sociedad. Y segundo, y por tanto, hay que remitirnos al concepto civil. Y segundo, que tampoco hay un concepto fiscal autónomo propio de disolución de comunidad, de liquidación de gananciales, de partición de herencia o de liquidación de sociedades. Y estos son dos axiomas que para mí son evidentes, pero que, curiosamente, paradójicamente, para los órganos administrativos, especialmente para la Dirección General de Tributos del Estado, pues desconocen o ignoran o pretenden desconocer. Y digamos que la Dirección General de Tributos ha ido acuñando un concepto propio, sin ningún sustento normativo, de lo que es una comunidad y de lo que es una disolución de comunidad. Y un poco, insisto, sin ningún sustento normativo, porque reto cualquiera que me diga dónde encontramos un concepto normativo fiscal autónomo en la normativa fiscal sobre estos dos conceptos o estas dos nociones. Realmente, hasta hace pocos años, esta cuestión no tenía especial complejidad. Aplicábamos el derecho civil y aplicando el derecho civil, pues tenía sus consecuencias fiscales. Ha sido relativamente de poco tiempo atrás donde la cuestión se ha complicado enormemente. Se ha complicado enormemente y nos genera unas enormes dificultades para tener seguridad en la tributación de estas operaciones. Entonces, como bien apuntaba Marina, pues es verdad, en principio, la extinción total, en principio, vamos a centrarnos en el caso de disolución de comunidad ordinaria no empresarial. Una disolución de comunidad ordinaria no empresarial total referida al bien o conjunto de bienes que integran esa comunidad. Otra cosa es si estamos ante una única comunidad en caso de pluralidad de bienes o no, a lo que luego me referiré, pero en principio no plantea problemas. Si es una adjudicación proporcional a los haberes, pues tendremos que solo se tributa si se refiere a inmuebles por actos jurídicos documentados, no hay realización de derecho imponible en plusvalía municipal y no hay impacto en renta tampoco, de acuerdo al artículo 31 de la ley de IRPF. Estamos ante una operación neutral. Si hay excesos de adjudicación declarados, aquí volveremos sobre el tema, hay que distinguir si son onerosos o gratuitos
y si los onerosos están fundados en invisibilidad inevitable y se refieren a una adjudicación a uno o no, para determinar si suponen un hecho imponible adicional por transmisiones patrimoniales onerosas no por actos jurídicos documentados o no. Quedan no sujetos los excesos de adjudicación declarados fundados en invisibilidad inevitable siempre que se realicen a favor de uno de los comuneros. Pues bien, además tenemos, como apuntaba, el tema de las extinciones de condominio parciales. Básicamente son dos supuestos, hay realmente una casuística compleja porque se pueden combinar, pero básicamente son dos supuestos. La extinción parcial subjetiva, que la podríamos referir al supuesto de separación de un comunero o salida de uno o más comuneros permaneciendo varios en la comunidad. Y esta salida siempre que al comunero o comuneros salientes se les adjudique bienes en proporción a sus haberes o no adjudicándosele bienes proporcionales a sus haberes, el exceso de adjudicación declarado, si se produce, está fundado en invisibilidad inevitable, pues estaremos en actos jurídicos documentados. Y finalmente es también requisito indispensable que los comuneros que permanecen en la comunidad mantengan las cuotas proporcionales a las que tenían anteriormente a la salida del comunero. Es decir, que en los bienes en que subsiste la comunidad que no se han adjudicado al comunero saliente se mantenga la misma proporcionalidad en el caso de los comuneros que permanezcan en la comunidad. Porque en otro caso sí que se puede tratar, sí que pueden cubrir una transmisión de cuotas. Si hay discordancia no hay proporcionalidad entre las cuotas anteriores y las cuotas resultantes, pues entonces sí que hay una transmisión de cuotas encubierta porque hay una transmisión interna entre los comuneros que debe tributar por transmisiones patrimoniales onerosas. La extinción, paradójicamente, la extinción parcial subjetiva de comunidad está reconocida por algunas consultas en la Dirección General de Tributos. Está admitida por algunas consultas de la Dirección General de Tributos. Y en cuanto a la extinción parcial objetiva supone que determinados bienes abandonan la comunidad, se adjudican en proporción a los haberes o con exceso de adjudicación declarado fundado en invisibilidad inevitable, y que respecto a los bienes sobre los que subsiste la comunidad, los comuneros mantienen la misma cuota o participación que tenían sobre la total comunidad inicial. Si los comuneros no mantienen respecto a los bienes en que subsiste la comunidad no mantienen las mismas cuotas, pues también hay subyacente una transmisión de cuotas de unos comuneros a otros que debe tributar por transmisiones patrimoniales onerosas. La extinción parcial objetiva está reconocida expresamente por el Tribunal Supremo. Está reconocida expresamente y admitida por el Tribunal Supremo. Bueno, aquí seguimos. Sí, simplemente terminar el bloque pues diciendo eso, que cuando no se den estos requisitos que ha puesto Javier, entonces estaremos en lo que se llama falsa extinción parcial de condominio, que disfrazará lo que es transmisión de cuotas, que se tributará por transmisiones patrimoniales onerosas como permuta, y así lo ha establecido también el Tribunal Supremo, entre otras sentencias, la de 12 de diciembre de 2012. Así que hay que analizar bien los requisitos que se tienen que dar y que hemos expuesto para que no exista permuta de cuota. Un segundo tema del que vamos a hablar es distinguir cuándo hay una comunidad o cuándo hay varias comunidades. En principio existe una comunidad cuando tenemos identidad de partícipes que en todos los bienes mantengan una misma participación y que las reglas aplicables a la comunidad sean iguales para todos los bienes que la integran. Y habrá múltiples comunidades cuando los bienes no correspondan a los mismos partícipes, siendo los mismos, las cuotas no sean las mismas, o siendo los mismos y con las mismas cuotas, las reglas aplicables no sean las mismas. Con lo cual aquí la casuística está servida.
Va a hablar Javier de distintos supuestos en los que nos encontramos con esta duda, tanto civil como fiscal, como jurídica, como todo, sobre cuándo hay una comunidad y cuándo vale. Vale. De acuerdo. Sí, esta era, ya lo he anticipado antes, que este es uno de los grandes temas que se plantea en el caso de las disoluciones de comunidad. Si partimos desde el punto de vista civil, parece que no hay duda. Habrá una única comunidad cuando respecto a una pluralidad de bienes, cuando sean los mismos comuneros, cuando los comuneros tengan la misma cuota en todos los bienes, porque si no, no hay una gestión unitaria de ese patrimonio. Recordemos que para los actos de administración en el Código Civil se exige que los actos de administración se rigen por el sistema de mayoría de interés. Por tanto, si no hay la misma cuota, no hay una posibilidad de una administración unitaria. Y que las reglas jurídicas aplicables al régimen jurídico sea idéntico, lo que obviamente existirá cuando no haya reglas especiales en una comunidad ordinaria. ¿Correcto? Entonces se ha de presumir que estamos ante una única comunidad. Eso es lo que yo entiendo desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista fiscal, la cuestión, insisto, sin sustento o base aparente, se ha complicado enormemente, sobre todo por la Dirección General de Tributos. Por ejemplo, la Dirección General de Tributos mantiene que para determinar si hay una única comunidad sobre una pluralidad de bienes o tantas comunidades como bienes, hay que atender al origen el origen de la comunidad. De tal forma que si unos bienes han sido adquiridos por herencia de un padre y otros bienes han sido adquiridos por herencia de otro padre, pues no se trata de una única comunidad. De tal forma que si bienes han sido sucesivamente adquiridos por comuneros por compra u otro título, no se puede presumir o presuponer que estamos ante una única comunidad, sino ante tantas comunidades como bienes. Y esto tiene una consecuencia inevitable en las operaciones de disolución de comunidad, porque no es lo mismo disolver, si consideramos que estamos ante una única comunidad, pues operaremos en conjunto sobre los bienes de esa comunidad y realizaremos las adjudicaciones sobre el conjunto de esos bienes de esa única comunidad. Si estamos ante una pluralidad de comunidades, hay tantas disoluciones de comunidad como comunidades haya, y no se pueden en principio combinar ni justaponer, mezclar. Ojo, ojo, ojo. Esto era así hasta hace muy poco tiempo, porque hay dos consultas muy recientes en la Dirección General de Tributos, que son de noviembre y diciembre de 2021, que aunque, digamos, hay que reprocharles la falta de claridad que tienen en la exposición, pero en definitiva vienen a reconocer que si estamos ante una operación de disolución simultánea de varias comunidades, a efectos de la disolución se puede integrar, se puede considerar como una globalidad, de tal forma que si globalmente se respetan los saberes de los comuneros en el global de las comunidades, y hay excesos de adjudicación declarados fundados en necesidad inevitable también atendiendo a la pluralidad de comunidades, pues que solo se tributaría por actos jurídicos documentados y que tampoco se realizaría el hecho imponible en el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Esto puede significar el principio del fin de esta problemática, porque en el fondo se está llegando al mismo resultado. Si consideramos que es una única comunidad, fenomenal. Si consideramos que estamos ante una pluralidad de comunidades, pero las podemos agrupar, las podemos tratar unitariamente a efectos de disolución, pues actuamos igual, el resultado es el mismo. Entonces, esto, pues digamos que es una noticia de enorme importancia en esta cuestión. Ahora bien, hay que ser cautelosos y prudentes. ¿Por qué hay que ser cautelosos y prudentes? Porque no es la primera vez que la Dirección General de Tributos cambia de criterio en esta materia. Por segundo, porque hay que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre estas cuestiones, que es el que en definitiva va a resolver la cuestión definitivamente. Entonces, bueno, estamos mejor
estábamos hace unos meses. ¿Tenemos absoluta seguridad jurídica? No, pero estamos mejor que hace unos meses. Y ya por citar casos concretos, por ejemplo, de que esto, digamos, es lo esencial, el mensaje esencial que quería transmitir hoy. Perdón, Javier. ¿Y eso cómo lo trasladamos a cuando tenemos un matrimonio casado en sociedad de gananciales y fallecen y tenemos que hacer la liquidación de gananciales y son 2 herencias? ¿Seguimos manteniendo la postura anterior de que hay 2 herencias o conforme a este nuevo criterio? Vamos a ver, una cosa es el tema de las herencias, de las particiones. Cada herencia, la liquidación de gananciales es un acto previo a la partición y, por tanto, en la liquidación de gananciales estamos formando 2 caudales relictos. Bueno, el caudal que la mitad de gananciales se corresponde al cónyuge supérstite, si sobrevive, y la mitad de gananciales que se integran en el caudal relicto. Y luego, eso, si solo hay un difunto, pues entonces los bienes gananciales que se integran en el caudal relicto se adjudicarán en la partición, normalmente o individualmente, o también en condominio ordinario. Pasarán de situación de comunidad hereditaria a condominio ordinario. Y ahí estaremos ante una comunidad ordinaria. Si esos bienes que se adjudican cumplen la regla de la triple identidad de comuneros, identidad de participación e identidad de régimen jurídico, ¿vale? Y luego el cónyuge supérstite, si sobrevive, pues otra su parte de gananciales, puede haber partes alícuotas, también puede ser prodiviso en la liquidación de gananciales, pues habrá un prodiviso donde el cónyuge tenga unas cuotas, y admite múltiples variantes. Pero en el supuesto concreto de que, por ejemplo, ya hayan fallecido los 2 cónyuges y se formalice simultáneamente la herencia o la partición de ambas sucesiones, pues a efectos del impuesto de sucesiones y de la partición hay que actuar como he dicho. Pero a efectos de luego, si en las respectivas herencias tienen identidad de cuotas, tienen identidad de partícipes, tienen identidad de régimen jurídico, si luego quieren disolver las comunidades ordinarias formadas, pues podrán aplicar el criterio de disolución global, de tratamiento unitario. ¿Vale? Vale. Y en el tema de la copropiedad que se va formando por cónyuges casados en régimen de separación de bienes, ¿podríamos comentar? Claro. Vamos a ver. El tema enlazamos ahí con el tema de si estamos ante una única comunidad o una pluralidad de comunidades. La Dirección General de Tributos entendió en principio que en el caso de adquisiciones realizadas por cónyuges en separación de bienes, siempre que tuvieran en todas las adquisiciones identidad de cuotas, pues identidad de partícipes es obvio, pues entonces se podía considerar como una única comunidad. Luego la Dirección General de Tributos, eso fue alrededor del 2012, dijo que no. Como no es el régimen de separación de bienes, no implica el nacimiento per se por razón del matrimonio de una comunidad matrimonial, sino que se tratan de bienes en prodiviso, pues en principio se ha de presumir tantas comunidades como bienes, aunque tengan aunque tengan la misma participación. Bien, aquí volvemos siempre al origen. Desde el punto de vista civil, si se cumple la regla de la triple identidad, habrá una única comunidad, pero a Hacienda eso no le basta. Hacienda dice, oiga, que me tiene que demostrar que esos bienes constituyen una única comunidad, me lo tiene que demostrar. ¿Y cómo me lo demuestra? Pues, por ejemplo, las comunidades que giran con un CIF propio, que realizan la actividad económica y giran bajo un CIF propio, sí que es obvio que constituye una única comunidad, pero los cónyuges en separación de bienes no van a tener un CIF propio. En cualquier caso, siempre la utilización consorcial de unos bienes en común siempre presupone una única comunidad. Si los cónyuges, aunque no sea, es verdad que no deriva de su régimen matrimonial, pero deriva de las adquisiciones que van realizando en el tiempo, formando un patrimonio colectivo común. Y, por tanto, se debe presumir que estamos ante una única comunidad. La Dirección General de Tributos invierte el planteamiento. Oiga, si no me demuestra que esto es una única comunidad, tantas comunidades como vienen, pero lo hace, insisto, sin ningún sustento y sin ningún fundamento. ¿Vale?
Muy bien, pues vamos a pasar a otro problema que queríamos tratar esta tarde, entrando en los excesos de adjudicación. Que, bueno, como todos sabéis, el exceso de adjudicación se produce cuando en una disolución alguno de los comuneros recibe más de lo que le corresponde por su participación y tiene que compensar por ello. Siempre que no estén fundados en la indivisibilidad del bien o en los supuestos de no sujeción que comentaremos, ese exceso tributará por transmisiones patrimoniales onerosas si se compensa en dinero y si no se compensa por el impuesto de sucesiones y donaciones. Le doy pie a Javier para que comente un poco los problemas que nos podemos encontrar con los excesos de adjudicación y, sobre todo, los criterios jurisprudenciales recientes al respecto. Vamos a ver, en los excesos de adjudicación hay, digamos hoy, según la Dirección General de Tributos, hasta 3 tipos de excesos de adjudicación. Los 2 tradicionales, que son los excesos de adjudicación declarados, resultantes de los valores declarados por los interesados en la partición, en la disolución de comunidad, en la liquidación de gananciales. Y esos excesos de adjudicación declarados pueden ser onerosos o gratuitos. Si son gratuitos, implica una donación o transmisión inter vivos del titular del defecto de adjudicación a favor del beneficiario del exceso de adjudicación. Que, por tanto, este último es sujeto pasivo en el impuesto de donaciones, que además realiza adicionalmente el hecho imponible en su caso del impuesto de incremento del valor de los bienes de naturaleza humana. Y además puede tener repercusiones en el IRPF del titular del defecto. ¿Vale? En el caso de los excesos de adjudicación declarados onerosos, aquí pueden haber unos que se dicen no sujetos, en el artículo 7.2b del texto refundido y también el artículo 27 de la ley, ¿no? El impuesto de sucesiones y donaciones pueden ser no sujetos y en principio el artículo 7.2b hace referencia a meras normas en el ámbito de sucesiones. 56, 821, 851. Supuestos de indivisibilidad en el ámbito del impuesto de sucesiones. Esto ya fue superado y extendido a la disolución de comunidades ordinarias, a las liquidaciones de gananciales, no solo porque en sede gananciales también hay normas sobre la indivisibilidad y también en sede de comunidad ordinaria de bienes, sino también porque en la liquidación de sociedades, en comunidades ordinarias de bienes y en gananciales se aplican supletoriamente las reglas de repartición de la herencia. Y esto está completamente superado y admitido por la Dirección General, por todos los órganos, es criterio unidireccional o unívoco de todos los órganos que pueden intervenir en esta cuestión. Ahora bien, esos excesos de adjudicación declarados, que pueden operar en todos estos ámbitos, tienen que ser onerosos, compensados onerosamente y fundados en indivisibilidad, y no en una mera indivisibilidad, sino en una indivisibilidad inevitable o forzosa. Es decir, que la adjudicación que conlleva un exceso de adjudicación sea la menor posible, implique la menor desviación posible respecto de los haberes teóricos que correspondían a cada comunero, a cada heredero, en una disolución de comunidad o en una partición. ¿Vale? Y, además, tiene que ser una adjudicación a uno. Y esto ya es doctrina consolidada del Tribunal Supremo. Ahora bien, en esa adjudicación a uno se entiende también como uno con las disoluciones de comunidad, porque en las disoluciones de comunidad ordinarias, a los cónyuges en gananciales cuando titulan una cuota en un condominio ordinario que tienen la naturaleza ganancial de ese matrimonio. Cabe perfectamente que se adjudique a los dos porque a efectos fiscales, porque a efectos de la disolución de comunidad se adjudica a uno, a la sociedad gananciales como patrimonio separado, como un único patrimonio separado, aunque lo cotitulen ambos cónyuges, ya sabemos que se trata de una comunidad germánica. Eso ha habido 4 o 5 consultas de la Dirección General de Tributos y algunas recientes que insisten en que la adjudicación a uno, si se adjudica a los cónyuges en gananciales, no supone un exceso de adjudicación declarado que debe incidir en transmisiones patrimoniales onerosas.
esto no tiene ni pieza ni cabeza y ya hay varias sentencias del Tribunal Supremo que lo dicen, pero a ver, la Dirección General de Tributos pues no se entera. Y insistiendo en este tema, ha habido también aportaciones recientes de la jurisprudencia también del Tribunal Supremo. En concreto, hemos dicho que esa compensación debe ser onerosa. Esa compensación onerosa no solo puede realizarse en metálico, puede realizarse mediante, por ejemplo, en el caso de vivienda con préstamo hipotecario, etcétera, asumiendo íntegramente el comunero que se adjudica el inmueble, asumiendo íntegramente el préstamo hipotecario en la que eran codeudores ambos comuneros. Y también puede ser compensada en especie. Puede ser compensada al comunero saliente transmitiendo el comunero que permanece un inmueble al comunero saliente, un inmueble que es suyo al comunero saliente, pero el dinero lo transmite en especie. Pues bien, ojo ahí. Hay que tener cuidado. En el caso de la asunción íntegra del préstamo hipotecario, tenemos que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo y la interpretación que ha hecho la Dirección General de Tributos en el caso de la tributación adicional por actos jurídicos documentados de la liberación del deudor. Si consiente expresamente en escritura pública el acreedor hipotecario la liberación del deudor, en este caso comunero saliente que le libera. En la posible licencia. Tiene que ser siempre, para incidir en actos jurídicos documentados, tiene que haber un consentimiento, una aceptación expresa, una liberación expresa en escritura pública, ¿vale? Y una resolución, una consulta reciente, muy reciente, de la Dirección General de Tributos, precisa quién es el sujeto pasivo en este caso y cuál es la base imponible a aplicar en este posible hecho imponible adicional. Y dice, el sujeto pasivo no es el acreedor hipotecario, no es el comunero saliente que queda liberado, sino que es el comunero que permanece, que le interesa obtener la liberación, del comunero saliente. Criterio absolutamente discutible, porque ya sabemos la polémica que hubo con el sujeto pasivo en los préstamos hipotecarios, pues para qué volver. Ya sabemos que aquí es como se saca, uno dice, pues ahora ve la razón. Pero bueno, este es el criterio último de la Dirección General de Tributos. Y añade, ¿qué es la base imponible? ¿Y cuál es la base imponible? Pues la base imponible no es muy precisa en la Dirección General de Tributos, pero a mi entender dice que es la parte de responsabilidad hipotecaria correspondiente que asume el comunero que permanece, que asume integralmente el préstamo. O sea, no toda la responsabilidad hipotecaria, sino que sean dos 50% de los bienes y cotitulares en el préstamo hipotecario, aunque sean responsables solidarios, afectos de la mancomunidad interna al 50%, pues solo el 50% de la responsabilidad hipotecaria, ¿vale? Y vayamos al pago en especie, a la posible compensación onerosa en especie. La compensación onerosa en especie puede implicar un hecho imponible adicional más. ¿Por qué? Porque estoy pagando por un bien que es ajeno a la comunidad, por un bien que es mío, y si le pago es un pago en especie y como tal es como una compraventa. Entonces, esa compensación en especie tiene riesgo de que constituya un hecho imponible adicional más como transmisión patrimonial onerosa. Volvamos a lo que hemos comentado antes de los criterios recientes de la Dirección General de Tributos, de considerar, en el caso de disolución simultánea de varias comunidades, una disolución global. Aquí dice, ojo, aquí no hay posibilidad de hecho imponible adicional siempre que estemos referidos al conjunto de bienes que se integran en las diferentes comunidades. En ese caso se descarta, pero en los demás casos sí que puede haber un hecho imponible adicional. Y además de esa transmisión en especie, pues para el transmitente implicará también sus consecuencias en plusvalía municipal, sus consecuencias en IRPF, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, yo si queréis anotar la consulta vinculante, consultas vinculantes no tengo yo aquí anotadas, pero si queréis anotar la sentencia del Tribunal Supremo
que se refiere a la tributación adicional en actos jurídicos documentados cuando se libera, cuando comparece la sentencia 20 de mayo de 2020. Si te parece, yo os pasaré el trabajo. Perfecto. Y lo difundís porque ahí está completamente actualizado. Vale, y están las consultas. Y sigo con los excesos de adjudicación, porque me he referido a los primeros excesos de adjudicación, a los declarados, ¿vale? Vayamos a los segundos, a los excesos de adjudicación resultantes de la comprobación. Estos, ojo, solo están regulados en el ámbito de particiones hereditarias. En concreto, en el artículo 27 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y también en el artículo 7.2b del texto refundido, pero solo referido a particiones hereditarias. Y además exige dos requisitos: que el valor declarado sea inferior al valor que correspondería de aplicar las reglas del impuesto de patrimonio y que haya una diferencia más o menos 50%. Luego, realmente los excesos de adjudicación resultantes de la comprobación de valores es muy difícil, es extraordinario que se apliquen en la práctica. Basta con tener un poquito de cuidado para que no se apliquen, ¿vale? Pero ahora nos encontramos con un posible tercer exceso de adjudicación, que es el exceso de adjudicación resultante de la aplicación de los valores de referencia. Y entonces este sí que es enormemente peligroso y puede ser enormemente lesivo y dañino. Puede ser enormemente lesivo y dañino, ¿por qué? Y voy a poner ejemplo. Imaginemos que dos comuneros, dos bienes al 50%, cada bien vale 100.000 euros. Y nada, al 50%, un comunero valores declarados, un comunero se ha adjudicado uno por 100.000 euros, el otro se ha adjudicado otro por 100.000 euros. Perfecto. Hay exceso de adjudicación, neutralidad tendremos AJD, neutralidad en RPF, no tendremos pluralidad municipal, define, guay. Pero sin embargo, tenemos, aplicando valores de referencia, tenemos un valor de referencia sí que coincide con el valor declarado, con los 100.000, y otro valor de referencia es 150.000. Si comparamos los valores de referencia, resulta que hay un exceso de adjudicación de 25.000 euros a favor de uno y correlativo de efecto de 25.000 euros a favor de otro, ¿correcto? Y entonces esto debe tributar, pues en principio no, porque yo no he visto los valores de referencia, es verdad, que constituyen la base imponible a efectos de ITP y AJD, pero no hay norma que haga surgir excesos de adjudicación de la comparativa de los valores de referencia, y si no, que me la digan dónde está. La normativa, además, la normativa actual, por ejemplo, el artículo 10 del texto refundido de ITP y AJD, sigue reconociendo extraordinaria relevancia al valor declarado. Tan extraordinaria relevancia que dice que la base imponible no siempre es el valor de referencia. La base imponible es el mayor entre el valor declarado, si es superior al valor de referencia, o el valor de referencia si el declarado es inferior. Con lo cual el valor declarado sigue existiendo. Sigue existiendo. ¿Y de dónde se sacan que los valores de referencia puedan hacer surgir excesos de adjudicación? ¿De dónde se los sacan? Pues no lo sé. No lo sé de dónde se los sacan. No lo entiendo. Y además, perdón, enseguida te dejo. Y además, ¿cuáles son las consecuencias de ese exceso de adjudicación resultante del valor de referencia? Pues como no hay compensación onerosa, se trata de una donación. Y tiene que tributar por donaciones. Y eso es lo que dice una consulta muy reciente de la Dirección General de Tributos. Absolutamente, desde mi punto de vista, aberrante. Bueno, me ahorro los calificativos. Ojo con el valor de referencia porque Hacienda lo está utilizando con un carácter absolutamente expansivo, y aunque sea tangencial. Lo está aplicando en el valor de referencia en el caso incluso de viviendas sujetas a precios máximos de venta. Dice, oiga, si el precio máximo tasado por la administración son 100.000, dice la Dirección General de Tributos, mire, el 10 dice que la base imponible es el valor de referencia. Y luego, si quiere usted, pida la rectificación de la autorización. Pues qué bonito, y tal, ¿eh? Y luego, en segundo lugar, también hay una consulta muy reciente de la Dirección General de Tributos
relativo a las ventas en subastas públicas, que dice que si el valor de referencia, que en las subastas, aunque sea un mercado transparente, aunque sea subasta judicial o lo que sea, si el valor de referencia es superior al valor del remate, hay que aplicar, hay que autoliquidar por el valor de referencia y luego, si quiere, lo impugna. Y yo me pregunto, y aquí el otro día conocí leyendo una sentencia un principio del derecho que no conocía. Se ve, a veces siempre aprendes algo nuevo. Es un latinajo. Lo voy a leer, pero supongo que nadie luego lo traducir al castellano. Allegas turpitudinem propiam non auditur. Eso ya lo sabían. ¿Y qué significa? Es que lo que pasa es que lo tenemos que aplicar aquí al derecho tributario, ¿no? Yo lo he tenido de una sentencia de derecho tributario del Tribunal Supremo. ¿Y qué significa? Que los actos que nosotros estamos realizando, la traducción, o los actos que nosotros estamos realizando, las valoraciones que nosotros estamos dando, lo que no pueden hacer es perjudicarnos a nosotros mismos. Es decir, nosotros estamos utilizando una serie de valores en esta materia, hablamos de valores. Pero no tan concretos, no tan específicos. No, la traducción de latín directamente no traduce. Bueno, más o menos qué significa. Nadie se puede beneficiar de sus propias torpezas. Y Hacienda se está beneficiando de sus propias torpezas. En fin, paradójico, pero bueno, siempre es interesante conocer algo. Sí, yo no te quería interrumpir, simplemente me preocupa mucho lo de el tema de los excesos de adjudicación, de planos de particiones y conservación de valores, el juego de valor de referencia, porque como aquí en Andalucía tenemos bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones, es verdad que en principio podríamos hacer la partición sin ajustarnos a valores de referencia. Por lo tanto, esto creo que en las notarías, a la hora de hacer las particiones igual con los valores, tanto notarios como asesores fiscales, tenemos que advertir a los clientes que si por valores de referencia se nos puede dar el caso de excesos de adjudicación, que la Agencia Tributaria de Andalucía nos puede liquidar, ¿no? Bueno, vamos a ver, en Andalucía está más fácil la cosa para ahora, porque basta con, quiero decir, en una sucesión, si estamos en una sucesión y de cada valor más alto, pero el coste fiscal es para que es muy fácil cuadrar valores. Pero si declaramos valores más inferiores a los valores de referencia y luego por valores de referencia ellos nos dicen que hay un exceso de adjudicación. Si declaras valores inferiores a los de referencia ya tienes un riesgo evidente, pero si el coste fiscal es pequeño, es cero por heredar, porque los impuestos de nosotros, sucesiones, claro, pues, súbelos, declara todo por encima del valor de referencia. Lo que está ocurriendo ahora mismo, y perdóname que interrumpa, es que tenemos muchas herencias con valores anteriores al valor de referencia, que entra en vigor el 1 de enero, que las tenemos pendientes de partir, pendientes de adjudicar, que se han liquidado el impuesto y no se han hecho las partidas. El valor de referencia se aplica para hechos imponibles denegados a partir del 1 de enero. Efectivamente, entonces tenemos ¿Para los anteriores? Para los anteriores no. Entonces tenemos herencias que están aceptadas, que ahora o no están aceptadas, están simplemente liquidadas, y ahora tenemos que hacer las extinciones de condominio. Bueno. Y eso es lo que nos interesa. Claro. El hecho imponible de la extinción de condominio es eso. Entonces tenemos acuerdos de testamentarías que se hicieron en diciembre a unos valores que eran los valores por coeficientes, que ahora hay que hacer la extinción del condominio, y ahora resulta que tenemos, además, vamos, varias, en las que se producen excesos de adjudicación por aplicación de los valores de referencia. Pero es que hemos aceptado la herencia hace 15 días y estamos haciendo ahora, porque ya nos hemos puesto de acuerdo, la excepción del condominio. Sí, eso es. Y se nos produce, Eso es a mí me parece una barbaridad, y estamos hablando de muchísimo dinero, porque hay unos valores de referencia que también se practican. Sí, eso enlaza con la consulta vinculante del 28 de enero de 2022, que precisamente si la ley además es terrorífica, porque viene a decir, usted aquí tiene una donación, pague, y si no está de acuerdo con el valor de referencia, pues autoliquide, rectifique la autoliquidación y punto. Entonces, efectivamente, eso es lo que no sabemos qué hacer. Claro, lo que estamos haciendo es la extensión de condominio, liquidar por el valor de referencia y automáticamente empezar a preparar la impugnación del valor de referencia. Porque no te puedes conformar, porque además te lo pueden utilizar para, si hay ese exceso de adjudicación, si hay una donación, tienes una ganancia de patrimonio en renta. Efectivamente. Y la ganancia de patrimonio en renta la van a determinar
Pues por el valor de referencia que estás tomando. ¿Y eso a qué nos recuerda? A la ley de tasa. A la ley de tasa, que fue declarada inconstitucional. Efectivamente, yo he pensado que Y ahora estas conclusiones, estos criterios los sientan sin ningún apoyo normativo, y antes era una norma con rango de ley. O sea que realmente es llamativo, es sorprendente. Sí. Pues enlazando con las ganancias patrimoniales era ya el último tema que queríamos tratar. Que quería decir que los casos de excesos de adjudicación declarados fundados en indivisibilidad, añadir que es criterio ya consolidado por la jurisprudencia, que en caso de vivienda con elementos accesorios, garajes, trasteros, aunque no sean anejos, aunque sean fincas fiscales independientes, etcétera, a efectos de considerarlo un único bien, se considera un único bien a efectos de que no haya sujeción. No haya sujeción a aquel bien. Indivisibilidad económica, ¿no? Que sería la vivienda con el y sus elementos accesorios. ¿Vale? Muy bien, pues nada, eso, comentar ya finalmente, porque se trataba de dar un repaso en una hora y a nivel práctico, la repercusión que esto tiene precisamente en las ganancias patrimoniales en IRPF. Pues vale, vamos a ver. Todo esto es como un efecto dominó, porque si se mantiene una posición, pum, 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 si estamos, en teoría, la dogmática es clara. Una disolución de comunidad proporcional a los haberes, aunque para esa disolución de comunidad se actualicen valores, a efectos de la disolución de comunidad, es neutral fiscalmente, solo para actos jurídicos documentados, es neutral, queda no sujeta a plusvalía municipal y queda no sujeta, pues neutral fiscalmente en IRPF, por el artículo 31. ¿Vale? Y claro, esto ya combinado con los criterios, pues si sigues un criterio, si Hacienda consideraba que había un criterio de múltiples comunidades, etcétera, pues claro, toda esta dogmática tan clara, pues hay que referirla a la posición que se sustente. No sé si me estoy explicando, que no es lo mismo considerar que estamos ante una única comunidad que ante una disolución de varias comunidades. Y entrando más en profundidad, ya hemos dicho que estas dos últimas consultas de la Dirección General de Tributos nos dan algo más de luz para resolver el tema, pero no abordan la cuestión de la incidencia en el IRPF. Y ojo, están hablando de que solo es en actos jurídicos documentados. Ahora, hay un elemento adicional importante en una de ellas, que también dice que es un supuesto de no exposición al impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y ya estamos ya en dos tributos. Y probablemente, pero no se pronuncia sobre las consecuencias en el IRPF. Entonces la cuestión pues está, digamos, ahí pendiente de resolver. Lo de la actualización de valores, porque en su momento, en una comunidad muy simple, en su momento, que fue adquirida hace 20 años por los comuneros, pues un bien, dos comuneros, uno ha adquirido cada bien por 10, uno por 10.000 euros y otro por 12.000, los comuneros al 50%. Ahora disuelven comunidad y declaran el mismo valor de los dos bienes, a 100.000 euros a cada uno, ¿vale? Y se lo adjudican cada uno. Eso ha habido una cierta doctrina que entendía que no se podía, que había que aplicar en la disolución de comunidad los valores de origen. Los valores de origen. No se podían declarar valores actuales. Gran error. Hay una resolución del TEA que lo explica clarísimamente. Gran error. Gran error. Ahora bien, sí que se puede hacer y son adjudicaciones proporcionales a los haberes conforme a valores actuales. Ahora bien, lo que no se hace es actualizar el valor de adquisición de ninguno de los comuneros, ni actualizar la fecha de adquisición de ninguno de los comuneros, respecto de cuando los bienes ingresaron en la comunidad. ¿Por qué? Porque precisamente son eso, operaciones neutrales, no computan. ¿Correcto? Y llegamos a la cuestión también de los excesos de adjudicación declarados fundados en indivisibilidad inevitable. El criterio tradicional de la administración, tanto
onerosos con adjudicación a uno, siempre según los requisitos de no sujeción. El criterio tradicional administrativo, tanto del TEA, en esta resolución, he citado que lo explica desde el punto de vista de la doctrina administrativa muy bien, y de la Dirección General de Tributos, es que en estos casos sí que hay una alteración patrimonial en IRPF. En IRPF del titular del defecto de adjudicación en cuanto al exceso de adjudicación a favor del beneficiario del exceso de adjudicación. Es decir, que tributaría en IRPF el titular del defecto, que es el que está transmitiendo más allá, está transmitiendo parte de lo que le correspondía. Entonces, esto tradicionalmente se ha considerado que sí que debía tributar en IRPF. La cuestión ahora mismo está pendiente de resolución definitiva por el Tribunal Supremo, que es probable que se manifieste en breve plazo porque lleva un año y pico. La cuestión al principio, en mi opinión, yo participaba del criterio de que eso debiera tributar en IRPF, porque el 31, pues, el 31 habla de disociaciones de comunidad, separación de comunidades, etc. Pero parece que está presuponiendo siempre que sean proporcionales a los haberes. Ahora, después de haber estudiado el tema, reflexionado más sobre la cuestión y viendo cuál ha sido el avatar de la cuestión, no solo en el impuesto de ITP y AJD, sino sobre todo en el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Que recordemos que el hecho imponible es la transmisión de tal. Y respecto a ello, tanto la Dirección General de Tributos como el Tribunal Supremo mantiene que esos excesos de adjudicación declarados fundados en invisibilidad a uno compensados ociosamente se encardinan dentro del acto de disolución de la comunidad, del acto particional, del acto de liquidación de la sociedad o de la liquidación de gananciales y que por tanto no implican hecho imponible adicional, no hay una transmisión. Y entonces, viendo el desarrollo de la cuestión y siendo así, pues parece inevitable considerar que se aplique el mismo criterio en IRPF. Parece inevitable considerarlo, pero realmente no lo tengo claro. No lo tengo claro. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Francisco, yo creo que hemos cumplido con el plazo previsto para dejar de... Tengo aquí una pregunta que han hecho. Vamos a ver, las preguntas que han hecho sobre números de consulta y tal y cual, como vamos a... yo lo sé, paso el trabajo. Pues, bueno, ya eso lo damos por visto. Pero bueno, me hace una pregunta que es en el supuesto, un supuesto concreto. Sí. Pero bueno, supongo que sea algo que te trae el tema. Pero bueno, el supuesto dice, por ejemplo, en el caso concreto este que dice, 4 hermanos heredan una casa, un local de planta baja que tiene mayor valor, pues hizo una planta primera que la segunda. La planta baja se lo adjudican 2 de ellos, le dan como valor el doble del valor de cada uno de los pisos, se lo adjudican los pisos los otros 2. Entonces, como se trata de una extinción parcial de condominio, los que se mantienen en la comunidad tributarían por transmisiones patrimoniales. A ver, eso es la primera pregunta. Sí, pero voy a situarme. Sí. Una casa. Sí, pues planta baja, vale, 4 hermanos. le dan el doble de valor que cada uno de los pisos. Bueno, y 4 hermanos. ¿Y la casa quién se la queda? ¿Uno? La planta baja, el local, es un local, se lo quedan 2. Local, 2. Y cada uno de los pisos, cada uno de los otros 2, los valores de cada uno pues son iguales. Y cada uno de los otros 2, uno y uno. Vale. O sea, lo único que pasa es que aquí se mantiene la comunidad en cuanto al local. No hay exceso de adjudicación. Los valores son iguales. Los valores son correspondientes. Y hay separación de 2 comuneros que se llevan un bien correspondiente con su haber. Y quedan 2 comuneros que su cuota se acrecenta en el único bien sobre el que subsiste la comunidad para la separación en proporción a sus haberes. O en principio no tiene que haber problema. No, porque hay proporcionalidad a las cuotas, ¿no? Sí.
Y luego la otra cosa que me preguntas, simultánea a esta, es que como la división horizontal es la forma de extinguir la comunidad, no tributaría, ¿no? Eso es lo que hay desde siempre, de una sentencia, creo que es del Tribunal Supremo del 98, y que hay continuada jurisprudencia menor de los Tribunales Superiores de Justicia, que en principio aceptó ese criterio la Dirección General de Tributos en el 2001, pero luego cambió de criterio y la Dirección General de Tributos sigue R, que es un hecho imponible adicional, aunque, y que por tanto no se puede considerar subsumido ni englobado en la operación, digamos, principal de extinción de comunidad. No obstante, debe indicarse que sí que hay una resolución reciente del TEA que no constituye criterio consolidado todavía, criterio vinculante para las administraciones, que sí que admite el criterio y hace suyo el criterio del Tribunal Supremo, por lo que es bastante probable que la cuestión en poco tiempo quede definitivamente resuelta. Además, creo que hay una autoadmisión que no sé si concretamente con división horizontal o pero que trataba, lo tengo yo por ahí, para resolver el tema. Sí, sí, porque la sentencia ya es antigua, está un poco olvidada, sobre todo por la Dirección General de Tributos, y sería bueno el pronunciamiento del Tribunal Supremo, un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre esta cuestión. Bueno, pues muchas gracias. ¿Me tenéis alguna pregunta más? Vosotros Los que estáis aquí, a los presentes. a los presentes, porque los del chat es muy complicado. A mí no me ha pasado ya ninguna otra pregunta. A nosotros nos surge la duda, con el auto de admisión del Tribunal Supremo, nos surge la duda que tal y como lo dice, tal y como lo redacta el Tribunal Supremo, dudo mucho que vaya a declarar exenta la ganancia. Sí, porque ya dice que hace referencia a fallos anteriores y tal. Suena un poco como lo que pasó con las aportaciones de inmuebles hipotecados en aumentos de capital. De todas formas, también nos surge la duda y realmente trasladamos. En una extinción de condominio, dos personas sobre un bien, una se va, compensa por el proceso de adjudicación y tal. Si mantuviéramos lo que mantienen los tribunales superiores de País Vasco, le va a decir que no hay ganancia de patrimonio, realmente estaríamos trasladando esa ganancia al que se queda con el inmueble. Sí, pero porque es efectivamente. Y digamos que se dilataría, si bien el tiempo, la tributación. Es que hay un problema que la administración tributaria trata de... La plusvalía municipal lo ha resuelto, y la plusvalía municipal también hay un periodo de generación. Efectivamente. Y si esta no sujeta la plusvalía municipal de los excesos de adjudicación declarados, digamos, el comunero que permanece se subroga en la fecha, se subroga en la fecha de adquisición, no la de ahora, sino la que tenía inicialmente. Efectivamente. ¿Qué pasa con la cuota? ¿Qué pasa con la cuota y con la compensación en metálico que le ha pagado al otro comunero? Es decir, como no se pueden producir actualización de valores, ahí habría que cuadrar eso de alguna manera. He pagado por la adquisición de la parte que se ha ido y, sin embargo, me posiciono en su estado inicial, en su fecha, sin poder actualizar el valor. ¿Qué pasa con mi compensación? Habría una doble tributación por una ganancia de patrimonio. Eso no es lo que pasa es que es la consecuencia o la secuela inevitable de una neutralidad de operación. En el fondo, pues, está lesionando la expectativa. Eso hay que valorarlo y advertirlo muy bien, porque claro, nos podemos quedar ahí con una bolsa una mochila fiscal del que se va importante. Así es, está muy bien observado. Muchas gracias. Bueno, yo solo deciros que efectivamente el auto de admisión es del 26 de febrero de 2022 del Tribunal Supremo, que está pendiente de resolver si cuando hay división horizontal y extinción de condominio tributan como una o dos convenciones. O sea que lo dejáis apuntado si alguien lo quiere leer. Pero ya hubo pronunciamientos anteriores, los que decían que sí tributaba solo con un hecho. Exactamente. No, porque es una condición indispensable para poder... Sí, pero había pronunciamiento, insisto, de una sentencia de ya del 90 y tantos, de finales de 90 y tantos. Sí. Y ya se ha hecho eco toda la jurisprudencia del TSJ. Pero la Dirección General de Tributos, como que se ha olvidado del tema, y y es que hay que tener en cuenta que los criterios de la Dirección General de Tributos respecto a los aspectos normativos no cedidos a las comunidades autónomas tiene carácter vinculante que obliga a las comunidades autónomas. Por tanto, esto no va a seguir girando. Las comunidades autónomas, digamos, tienen la obligación de seguir las legislaciones.
vamos a ver si hay alguna segunda resolución del TEAC o ya no resolvemos. O ya que el Tribunal Supremo resuelva y ya siente doctrina, que como está el Tribunal Supremo, lo mismo te cambia el criterio y se queda tan rico, ¿sabes? Que esto está pendiente también de resolver. ¿Alguna pregunta más, Francisco? ¿O damos por...? Pues damos por terminado, además Muy no bien. puedes parar porque tienes que ir pronto. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.